La mayoría de los hombres entra al mundo de la seducción como un hombre ciego dentro de un laberinto. Avanza con las manos extendidas, tanteando paredes invisibles, creyendo que el problema es su rostro, su dinero o su falta de frases ingeniosas, pero el verdadero problema es más incómodo y al mismo tiempo, más liberador. Está jugando sin conocer las reglas que gobiernan el juego. Imagina esta escena. Está frente a una mujer que le atrae, endereza la espalda, sonríe demasiado rápido, habla más de lo necesario, intenta impresionar. Cuenta logros que nadie pidió, explica quién es, qué hace, qué busca. Mientras habla, algo invisible ya se rompió. Ella escucha, pero su interés no crece. Hay una ligera desconexión en su mirada. Él lo percibe y acelera aún más. Sin saberlo, acaba de perder. No perdió por falta de valor, perdió por sobreexposición. Aquí es donde casi todos fallan. Creen que la atracción es una recompensa al esfuerzo visible. Piensan que si demuestran suficiente interés, recibirán interés de vuelta. Si validan, serán validados. Si complacen, serán deseados. Pero la atracción no funciona como un intercambio justo. Funciona como una lectura silenciosa de poder, estabilidad y contraste. La primera regla invisible es esta. La percepción precede a las palabras. Antes de que digas algo brillante, antes de que hagas una broma perfecta, su mente ya empezó a clasificarte. ¿Eres estable o reactivo? ¿Te mueves con calma o con ansiedad? ¿Pareces necesitar aprobación o simplemente existes con seguridad? Esas preguntas no se formulan de manera consciente, pero se responden en segundos. Y aquí aparece el error psicológico que destruye al 90% de los hombres. Confundir atención con aprobación. Que una mujer te mire no significa que te haya elegido, significa que sus sentidos registraron tu presencia, nada más. Pero el hombre hambriento de validación interpreta esa mirada como una señal verde, se adelanta, sonríe más, se inclina demasiado, entrega energía que aún no fue solicitada. En ese instante, la dinámica cambia, él deja de evaluar y empieza a suplicar sin darse cuenta. La seducción nunca fue fuerza, nunca fue presión emocional, nunca fue insistencia. Es arquitectura invisible, es la capacidad de moldear cómo te perciben antes de que intenten analizarte. Por eso este video no trata de frases memorizadas ni de tácticas teatrales, trata de estructura interna. Trata de entender qué ocurre en los primeros 30 segundos de cualquier interacción, porque ahí se decide casi todo. En los próximos minutos vas a descubrir por qué el exceso de validación reduce tu valor, qué microseñales destruyen el misterio antes de empezar, y cómo el contraste crea magnetismo sin necesidad de exagerar nada. Vas a entender por qué algunos hombres parecen inevitables mientras otros, aun esforzándose el doble, pasan desapercibidos. La verdad es simple, pero exige responsabilidad. Seducir no es convencer. Es posicionarte, no es perseguir, es sostener presencia, no es demostrar que vales, es actuar como alguien que ya se sabe valioso. Si sigues jugando a ciegas seguirás chocando contra las mismas paredes, pero si aprendes a ver la estructura del laberinto, cada movimiento tendrá intención, y cuando eso ocurre, el juego deja de ser confuso y empieza a volverse estratégico. Lo que cambia no es tu personalidad, es tu conciencia. Empiezas a observar en lugar de reaccionar. Empiezas a respirar antes de hablar. Empiezas a notar cuando tu impulso nace del miedo y no de la claridad. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde se construye la verdadera ventaja, y dominarlo es el primer paso para dejar de competir y comenzar a dirigir la dinámica con precisión. El error no es falta de atractivo, el error es sobrevalidación. Observa cualquier interacción fallida y encontrarás el mismo patrón. Él entra con intención de agradar, ajusta su tono para sonar más interesante. Ríe un poco más fuerte, hace preguntas diseñadas para demostrar que es atento. En su mente está haciendo todo correcto. En la dinámica invisible, ya se colocó un escalón por debajo. Sobrevalidar es tratar a la mujer como un premio antes de que exista una conexión real, y eso genera un desequilibrio inmediato. Cuando tú validas primero, sin que haya inversión previa de su parte, envías un mensaje silencioso. Tu atención vale más que la mía. Puede que nunca lo digas en voz alta, pero tu energía lo comunica con claridad brutal. En 2023, investigaciones en psicología social mostraron algo incómodo para muchos hombres. Aquellos que intentan impresionar demasiado rápido son percibidos como menos deseables, no porque sean malas personas, sino porque la urgencia reduce la percepción de valor. La mente femenina asocia la prisa por agradar con baja selectividad, y baja selectividad implica menor estatus. Aquí entra el concepto de contraste. La atracción no crece en la previsibilidad, crece en la tensión entre interés y contención. Si desde el minuto 1 muestras todo tu entusiasmo, eliminas el espacio donde puede nacer la curiosidad. Imagina otra escena. Ella hace un comentario ligero, casi provocador. Seguro le dices eso a todas. El hombre promedio se apresura a defenderse. No, para nada en serio, no soy así. En ese instante se justificó.
Intentó limpiar una acusación que ni siquiera era grave. Su reacción reveló ansiedad, y la ansiedad erosiona la tensión. Ahora imagina otra respuesta. Sonríe apenas. Mantiene contacto visual. Pausa breve. Y eso te preocuparía. No hay defensa. No hay explicación. Solo estabilidad. Esa diferencia es microscópica en palabras, pero gigantesca en percepción. La segunda regla invisible es esta. No persigas aprobación. Evalúa. Cuando cambias de le gustaré a me interesa realmente, tu postura interna se transforma. Dejas de actuar como solicitante y empiezas a comportarte como opción. Y aquí están las 3 microconductas que destruyen atracción en los primeros minutos. Primera, explicar demasiado. Cuando justificas quién eres antes de que lo cuestionen, revelas inseguridad anticipada. Segunda, mostrar interés desproporcionado. Si tu nivel de entusiasmo supera el suyo sin motivo, creas desequilibrio. Tercera, responder de inmediato a todo. La velocidad excesiva transmite urgencia emocional. Eliminar estos 3 hábitos cambia radicalmente tu presencia. La mayoría cree que necesita hacer más. En realidad necesita hacer menos. Menos palabras innecesarias. Menos aprobación automática. Menos energía entregada sin reciprocidad. Porque la atracción no es una recompensa al esfuerzo, es una reacción al contraste. Cuando eres amable pero no complaciente, atento pero no ansioso, interesado pero no disponible sin filtro, algo cambia. Ella empieza a invertir pequeñas cantidades de energía para entenderte, y en el momento en que invierte, empieza a involucrarse. Ese es el punto que el 90% nunca alcanza, no porque no puedan, sino porque hablan antes de observar, se ofrecen antes de evaluar, se exponen antes de generar tensión. La seducción comienza cuando dejas de intentar ganar puntos y empiezas a controlar el marco invisible de la interacción, y ese marco se sostiene con una sola cualidad, estabilidad bajo presión. En algún punto de la interacción ocurre algo que desconcierta a la mayoría de los hombres. Todo parecía fluir, y de repente ella cambia el tono. Hace una pregunta incómoda, lanza una broma con filo, se muestra distante sin explicación, guarda silencio, observa. El hombre promedio interpreta esto como desinterés o manipulación, y reacciona. Ahí es donde pierde. Lo que muchos llaman test femeninos no son ataques, son mecanismos de evaluación emocional. No buscan humillarte, buscan medir tu estructura interna. Desde una perspectiva psicológica profunda, cada interacción activa procesos de proyección y sombra. Ella no está evaluando solo tus palabras, está evaluando tu capacidad de sostener tensión, tu estabilidad ante lo inesperado, tu reacción cuando el control se mueve, ligeramente fuera de tu zona cómoda. Imagina esta escena. Ella dice, eres muy seguro de ti mismo, siempre eres así o estás actuando. El hombre frágil se apresura a explicarse. No. O sea, soy tranquilo, pero tampoco soy arrogante. En segundos cambió su energía. Se justificó. Intentó limpiar una percepción que ni siquiera era negativa. Ahora observa la alternativa. Mantiene la mirada. Ligera inclinación hacia atrás. ¿Te parece actuación? La pregunta vuelve con calma. No hay tensión defensiva. No hay explicación innecesaria. Solo firmeza. En ese momento ocurre algo crucial. Ella percibe que su intento de mover tu eje emocional no funcionó. Y eso genera respeto. La tercera regla invisible es esta. Lo que ella prueba no es tu ingenio, es tu regulación emocional. Diversas investigaciones sobre heurísticas sociales muestran que los seres humanos toman decisiones rápidas basadas en microseñales, un leve temblor en la voz, un parpadeo acelerado, una sonrisa forzada. Esos detalles comunican más que cualquier discurso brillante. Cuando detecta inestabilidad, su sistema interno etiqueta riesgo, no riesgo físico, riesgo emocional, y el deseo disminuye. Aquí entra el concepto de ambigüedad controlada. Si respondes a cada provocación con exceso de claridad, eliminas misterio. Si reaccionas con intensidad, eliminas estabilidad. Pero si mantienes una ligera ambigüedad, ni frío ni reactivo, creas un espacio que la obliga a invertir energía mental para leerte. Y cuando alguien invierte energía en descifrarte, ya está participando activamente en la dinámica. Harvard publicó en 2021 hallazgos interesantes sobre imprevisibilidad moderada en relaciones tempranas, no caos, no juegos infantiles, sino variaciones sutiles en ritmo y respuesta que aumentan interés romántico. La mente humana se engancha a lo que no puede categorizar del todo. Eso no significa manipular, significa no revelar todo de inmediato. Por ejemplo, si ella comparte una historia personal, en lugar de responder con una historia aún más larga para impresionar, puedes escuchar. Pausa breve. Interesante. ¿Y cómo te hizo sentir eso? No invades, no compites, contienes. El dominio emocional no es frialdad, es capacidad de elegir tu reacción. La mayoría falla porque quiere agradar incluso durante la prueba, quiere pasarla demostrando simpatía. Pero lo que realmente la impresiona no es tu deseo de aprobar, es tu capacidad de permanecer centrado cuando la dinámica se mueve. Cuando no te desestabilizas, envías un mensaje claro. No estoy aquí para competir por aprobación, estoy aquí porque quiero estar.
Esa postura transforma la interacción, porque en el fondo, lo que está buscando no es perfección verbal, es evidencia de que puedes sostener intensidad sin romperte, y cuando lo demuestras sin exageración, sin discurso heroico, solo con presencia, algo cambia. Ya no eres un candidato, eres una opción sólida, y eso eleva el juego a un nivel que la mayoría ni siquiera sabe que existe. El problema moderno no es solo psicológico, es químico. Vivimos en una era donde cada notificación activa pequeños picos de dopamina, un mensaje suyo, un like, una reacción mínima, y sin darte cuenta, tu cerebro empieza a asociar su atención con recompensa inmediata. Ahí comienza la trampa. Empiezas a revisar el teléfono con ansiedad, respondes en segundos, analizas cada palabra que ella escribe, sobreinterpretas silencios. Tu estado emocional empieza a depender de microseñales externas. Eso no es conexión, es condicionamiento. Cuando tu sistema nervioso se vuelve dependiente de estímulos externos, pierdes algo esencial, ritmo propio. Y el ritmo es seducción. Estudios en neurociencia social han demostrado que la regulación emocional masculina influye directamente en cómo una mujer experimenta la interacción. Cuando tu energía es estable, su sistema nervioso se sincroniza. Cuando eres errático, su sistema detecta imprevisibilidad caótica, no misterio atractivo. Hay una diferencia profunda entre intensidad descontrolada y presencia regulada. El hombre que vive esperando validación digital llega a la interacción física con una carga invisible. Necesita respuesta, necesita señal, necesita confirmación. Y esa necesidad altera microgestos, hombros ligeramente tensos, respiración superficial, velocidad excesiva al hablar. Ella no piensa, está ansioso, pero lo siente. La cuarta regla invisible es esta: quien controla su sistema nervioso controla la dinámica. Imagina dos hombres en una misma situación, ambos atractivos en apariencia. El primero habla rápido, se inclina demasiado, ríe antes de terminar su frase, responde inmediatamente a cualquier pausa incómoda. El segundo respira profundo antes de hablar, mantiene una cadencia estable, sostiene contacto visual sin forzarlo. Si hay silencio, no lo llena con nerviosismo, sin decir nada extraordinario. El segundo genera mayor impacto. ¿Por qué? Porque su ritmo comunica seguridad interna. Investigaciones sobre interacciones rápidas muestran que microgestos como una pausa deliberada antes de responder, un leve asentimiento en el momento correcto, o una postura abierta y relajada influyen significativamente en la percepción de atractivo y dominancia. No es magia, es coherencia biológica. El sistema nervioso femenino está diseñado para detectar estabilidad. En términos evolutivos, estabilidad significa protección emocional y estructura. Cuando percibe coherencia entre tu mirada, tu tono y tu postura, interpreta consistencia, y la consistencia genera confianza. La confianza abre la puerta al deseo. Aquí entra el concepto de dominancia suave. No es agresividad, no es frialdad teatral. Es autocontrol elegante, es hablar con un ritmo ligeramente más lento que el promedio. Es permitir que tu voz descienda al final de las frases en lugar de subir buscando aprobación. Cuando modulas tu intensidad creas tensión sin desesperación. Por ejemplo, si ella hace una pregunta directa en lugar de responder de inmediato, puedes sostener medio segundo de contacto visual, no como desafío, como presencia. Luego respondes con calma. Esa micropausa activa atención, porque la mayoría reacciona, pocos responden. Y cuando empiezas a responder en lugar de reaccionar, tu impacto cambia. Ya no pareces alguien intentando gustar, pareces alguien que elige participar. Y eso transforma por completo la química del encuentro. Porque al final la atracción profunda no surge del espectáculo, surge de la regulación. El hombre que domina su ritmo interno domina su efecto externo, y quien domina su efecto domina el juego sin necesidad de exagerar nada. Volvamos al inicio. El hombre ciego dentro del laberinto no fracasa porque sea inferior, fracasa porque no ve la estructura, tropieza con las mismas paredes, repite los mismos errores, culpa a factores externos, pero el día que entiende el diseño, cada movimiento cambia. Lo que has visto hasta ahora no son trucos, es arquitectura interna. Si lo reducimos a su esencia, todo se sostiene sobre 3 pilares. Primer pilar, control interno sobre validación externa. Dejas de sobrevivir con migajas emocionales. No mides tu valor por la velocidad de una respuesta ni por la intensidad de una reacción. Tu estado no fluctúa según estímulos mínimos. Cuando tu estabilidad no depende de ella, la dinámica se equilibra, y el equilibrio genera respeto. Segundo pilar, ambigüedad estratégica sobre previsibilidad emocional. No revelas todo de inmediato, no expones tu historia completa en 5 minutos, no explicas tus intenciones antes de que la interacción las merezca. Mantienes espacios abiertos, y esos espacios invitan a que ella invierta energía en entenderte. Tercer pilar, ritmo neuroquímico sobre intensidad impulsiva. Modulas tu voz, controlas tus pausas, sostienes tu mirada sin ansiedad, no llenas cada silencio, no reaccionas a cada provocación. Tu sistema nervioso se convierte en tu herramienta más poderosa. Cuando estos 3 pilares se alinean,
algo cambia radicalmente. Ya no entras en una interacción buscando aprobación, entras evaluando compatibilidad, ya no compites por atención, proyectas dirección, ya no intentas impresionar, sostienes presencia, y presencia es poder silencioso. Muchas personas hablan de confianza como si fuera volumen alto o arrogancia visible, pero la verdadera confianza es más sutil, es estabilidad bajo presión, es coherencia entre lo que sientes y lo que proyectas, es no colapsar cuando el ambiente cambia. Las mujeres no anuncian lo que perciben, no dicen, me atrae tu regulación emocional, simplemente sienten cuando un hombre gobierna su propio mundo interno, y gobernar tu mundo interno es asumir responsabilidad total sobre tus reacciones. No puedes controlar sus respuestas, no puedes controlar sus pruebas, no puedes controlar sus silencios, pero puedes controlar tu postura, tu respiración, tu ritmo. Y ahora, el ejercicio práctico que sintetiza todo, el test de 7 segundos. Cuando inicies una conversación, ejecuta 4 acciones silenciosas. Primero, postura neutra y alineada, hombros relajados, mentón estable, no rígido, no encorvado. Segundo, contacto visual firme pero natural, no mirada desafiante, mirada presente. Tercero, una sonrisa mínima y controlada, no exagerada, solo suficiente para comunicar apertura sin sumisión. Cuarto, una pausa de 1 segundo completo antes de hablar. Ese segundo cambia todo, porque ese segundo demuestra que no reaccionas por impulso, demuestra que eliges participar, demuestra que no estás compitiendo por su aprobación. La mayoría habla demasiado rápido, se adelanta, se entrega, tú no. Ese ritual activa inmediatamente una lectura diferente en su mente, no consciente, instintiva, percibe que estás en un nivel distinto de regulación, y cuando esa percepción se instala, la interacción parte desde otra base, el laberinto deja de ser confuso, empiezas a ver las paredes, los pasillos, las salidas. Seducir nunca fue forzar, nunca fue impresionar, nunca fue actuar, fue siempre gobernarte primero para influir después. Desde hoy tienes 2 opciones, seguir moviéndote como todos los demás, reaccionando a cada estímulo, buscando señales, persiguiendo validación, o empezar a operar con intención, ritmo y estructura. El hombre promedio espera ser elegido, el hombre que entiende las reglas invisibles se posiciona de tal forma que la elección se vuelve natural. Ahora ya no juegas a ciegas, ahora ves el diseño,